Harry Potter y la sucesión ensangrentada. Capítulo 3. Las pesadillas de Dudley. Dudley se despertó empapado en sudor frío. Era una experiencia a la que se estaba acostumbrando. Solo gracias a su previsión al comprar un nuevo protector bucal para dormir, dejó de despertarse gritando. Cada noche, cuando por fin se dormía, se encontraba en ese lugar frío y oscuro donde toda la alegría del mundo se desvanecía. Igual que aquella terrible noche en que su primo le salvó el alma, cuando se encontró cara a cara con la persona que era. El niño gordo, egoísta y cruel que lo quería todo, a pesar de ya tenerlo. La sombra encapuchada y escabrosa que se cernía sobre él y lo helaba hasta los huesos. Todas las noches luchaba con el dementor, y todas las noches perdía. Excepto las noches en que no lo hacía. Esas eran peores, y hoy ambos tuvieron sueños parecidos. Soñó con una tierra muerta cubierta por las cicatrices de la guerra nuclear y mágica. Licántropos mutantes, desde hombres lobo hasta hombres jirafa, y todo lo demás. Devastaron lo poco que quedaba de naturaleza salvaje después de que los titanes de la mitología griega transformaran el manto terrestre. Vehículos con ruedas aplastaron las pocas plantas que crecían bajo la escasa luz solar que atravesaba la constante nube de lluvia radiactiva y ceniza. Se levantó de la cama, se quitó el micrófono y lo guardó, y luego se dirigió a su escritorio. Como siempre, estaba cubierto con los muchos libros que había cogido de Private Drive. Libros que una vez pertenecieron a Harry. Su primo los había tirado días antes de la evacuación, pero Dudley los había salvado. Necesitaba saber las amenazas que enfrentaba su primo, ya que estaba seguro de que él mismo las afrontaría con el tiempo. Agarró animales fantásticos y dónde encontrarlos junto con los montones de libros de defensa contra las artes oscuras para hojear los glosarios. Eran los únicos que detallaban criaturas mágicas que podía leer. También estaba el libro de seres conscientes envuelto en uno de sus viejos cinturones, pero no pudo abrirlo con seguridad. Se mencionaban mucho a hombres lobo, pero nada más. Lo mismo ocurría con las velas, esas extrañas crías de pájaro de fuego con las que había soñado hacía unos días, pero de las que nunca había oído hablar. Según estos libros, no existían. O al menos no merecían mención. En ese momento su cerebro realmente estaba inventando cosas. Necesito tomarme un descanso de leer esto, gimió mientras se frotaba la cara con cansancio. Lo que no daría por un grabador de sueños como el de esas películas de ciencia ficción. Quizás los magos tenían algo parecido. Negó con la cabeza y se dirigió al baño, donde se cepilló la suciedad de los dientes. Un rápido enjuague con agua fría en la ducha y estuvo listo para su trote matutino. 6 vueltas a la manzana después, se dio otro baño frío, esta vez con jabón y champú, y regresó a su escritorio. Allí, se limitó a mirar su cuaderno. No sabía por qué daba tanta importancia a esos sueños. Al principio, pensó que era solo su imaginación hiperactiva, alimentada por la lectura nocturna. Al fin y al cabo, los sueños coincidían con el tema que le llenaba la cabeza justo antes de acostarse. Pero luego vio cosas como velas y titanes y supo que no tenía la imaginación suficiente para pensar en esas cosas. Consideró compartir sus preocupaciones con Digley o Estia, pero incluso después de todos estos meses viviendo con ellos, no podía confiar en ellos. Quizás podría abordar el tema de los mitos y preguntar si existían ciertas criaturas, como dragones y unicornios, y luego desviar la conversación hacia los titanes y las velas, fueran lo que fueran. Eso podría funcionar. Pero tendría que esperar. Se reuniría con Pierce en 10 minutos. El timbre anunció la llegada de su amigo justo cuando Dudley ya se había puesto la ropa de deporte. Lo saludó con un apretón de manos demasiado complejo y un medio abrazo. ¿Qué hay en el entrenamiento de hoy, comandante? Preguntó Pierce con un saludo fingido al llegar a la acera. Dudley le dio un empujón sin mucho entusiasmo. Cuando les explicó a sus amigos que creía que se avecinaba una guerra y que ya no tenía tiempo para andar por ahí, no pudo explicarles bien por qué. Pero Pierce había dado un paso al frente y se unió a él en su régimen de entrenamiento autoimpuesto. Malcolm lo había intentado, pero solo podía viajar desde Londres 1 o 2 veces por semana. Pierce era el único con coche y se ofreció a llevar a los demás, pero Dennis y Gordon no se molestaban en acompañarlos, excepto los días que iba al campo de tiro con su padre. En retrospectiva, tampoco habían apoyado mucho su carrera de boxeador, salvo para señalar cómo podría ayudarles a sacarles más dinero a los niños. Eso ya era cosa del pasado. Ya no importaba, porque aún tenía a Pierce. Salieron a correr durante 1 hora por los caminos secundarios, optando por callejones y vistas panorámicas en lugar de las calles abarrotadas.
Las miradas sospechosas y odiosas de las ancianas entrometidas eran una terrible molestia, sobre todo porque no solía recibirlas cuando él y su pandilla las merecían. Antes de que los dementores le enseñaran cosas. Con el calentamiento terminado, descansaron un rato en un parque antes de ponerse los guantes y practicar catas de boxeo. Pierce tenía un don para el deporte cuando se aplicaba. No tenía la potencia de Dudley en sus golpes, y definitivamente no aguantaba tan bien. Maldita sea, su amigo era rapidísimo. Podía conectar 4 buenos golpes al cuerpo antes de que Dudley pudiera conectar uno. Lo cambiaron a la lucha libre cuando se cansaron del cardio, y en esto también su mejor amigo sobresalió, sobre todo desde que Dudley perdió todo ese peso. Aún le sacaba 25 kilos a Pierce, pero su técnica y maniobrabilidad no eran comparables. Se retorcía en cada agarre y le hacía a Dudley las llaves más incómodas. Esto se debía solo a que Dudley evitaba usar su ventaja de peso, centrándose en la técnica. Pierce era mejor. Después hicieron una pausa para almorzar, disfrutaron de unos kebabs de pollo y verduras de un puesto, y caminaron 1 hora hasta el gimnasio. El entrenamiento con pesas fue tan aburrido como siempre, y para cuando terminaron otra ronda de boxeo y lucha libre, ya estaba anocheciendo. ¿Cenamos en tu casa o salimos otra vez?, preguntó Pierce mientras regresaban a la casa de seguridad, aunque Pierce no lo sabía. Lo siento, amigo. Ya no puedo recibir visitas. Y hoy comeré aquí, dijo Dudley. Y era cierto. Lo hizo pasar porque sus padres finalmente se estaban poniendo estrictos con él, una mentira que no podía creer que alguien se creyera, pero funcionó como tapadera. Ya todos se habían acostumbrado tanto a mentir que era casi algo natural. Bueno, entonces iré a comprar comida chatarra. Disfruta de la comida sana, hombre, dijo Pierce antes de compartir otro complicado apretón de manos y un medio abrazo. ¿Quedamos para el próximo fin de semana, no? Sí. Los veré a todos entonces, amigo, dijo Dudley. Hasta luego, Big D, dijo Pierce. Algo andaba mal. Algo andaba terriblemente mal. Las luces del refugio estaban todas encendidas. Esa fue su primera pista. Para empezar, nunca dejaba encendida la luz de su dormitorio. Además, debían ahorrar la mayor cantidad de electricidad posible. Sobrevivían con los pocos fondos que les quedaban hasta que pudieran salir de su escondite. La cena solía estar iluminada con magia. Sin embargo, todas las luces estaban encendidas. Su segunda pista fue la ausencia de un saludo de Estia. Ya debería estar de guardia, y siempre esperaba cerca de la puerta de la cerca con una pregunta de seguridad. No estaba allí. La tercera pista llegó cuando una oleada de euforía recorrió su cuerpo y una orden mental resonó en su cráneo. Entra, dijo la voz. Tu madre necesita tu ayuda para rellenar un cerdo para la cena. Sí. Eso sonaba bien. No habían podido permitirse la comida habitual para Navidad, así que optaron por comida china. La idea de compensarlo con un festín de Pascua tardío fue genial. Un jamón asado con miel estaría increíble. Sí, oyó su voz susurrar. Sonaba muy distante. Me encantaría ayudar. Contra su voluntad, sus pies lo llevaron hacia la puerta principal, mientras libraba una guerra interna contra su captor. Dudley sabía qué era. Lo había leído junto con los demás imperdonables. Pero como decía el libro que había que romperlo. Mamá. Papá. Ya estoy en casa, se oyó decir al cruzar el umbral. Aquí dentro, cariño, escuchó la voz de su madre llamar desde el comedor. Era sonador y distante, igual que el suyo. Maldición. A ella también la tenían bajo control. ¿Y papá? ¿Lo atraparon con la magia de control mental? Su respuesta llegó al ver a su padre, desnudo y atado a la mesa de la cocina con una manzana metida en la boca. Gruesas cuerdas se le clavaban profundamente en la piel inflamada y se enredaban en las patas de la mesa. Sentados a su alrededor, hombres y mujeres cubiertos de tierra y con túnicas andrajosas. Dos tenían caras inusualmente peludas, una señal que reconoció como la de un hombre lobo, y se movían horriblemente. Eso no es bueno. Tenían temblores caníbales, un síntoma asociado con quienes llegaban al punto de ansiar carne humana incluso sin luna llena. También había una mujer con túnicas negras más limpias y una máscara de calavera, y un hombre increíblemente demacrado, de piel pálida, nariz aguileña y ojos inyectados en sangre. Vio a Estia, igualmente desnuda, crucificada a la pared y amordazada. Aún podía oír sus gemidos de dolor mientras derramaba sangre en una bandeja de aluminio colocada bajo sus pies. Estaba viva. Eso solo le daba esperanza. Si de alguna manera lograba romper el encantamiento y conseguirle su varita, quizá bastaría.
¿Pero dónde estaba Digle? Sé un buen amigo y ayuda a tu madre a cortar el asado, ¿quieres? Preguntó el hombre enmascarado que lo tenía bajo el Imperius mientras daba un paso para unirse a sus compañeros. ¿Sí? ¡Qué idea tan maravillosa! Al fin y al cabo, los invitados lo estaban esperando. Debían de tener hambre, y eran tantos que su madre no podía esperar atenderlos a todos a tiempo ella sola. ¿Verdad? ¡No! No son invitados. Los Dursley no podían tener invitados. Son invasores. Asesinos. Caníbales. Tuvo que luchar contra ello. Sí, la palabra quejumbrosa salió de su boca mientras se enfurecía contra el mundo, Dios y todas sus creaciones. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo se movió a la orden del mago. Agarró el tenedor de carne con una mano y el cuchillo de pan con la otra. Apuñaló el muslo de su padre con el primero y lo cortó con la segunda. Se convulsionó y gritó a través de la mordaza mientras la sangre le manaba, y aún así, Dudley no pudo detenerse, no pudo resistirse. Cuando la hoja alcanzó el hueso, siguió adelante, aserrándolo también. No se detuvo al oír el rugido de un motor. Ni siquiera se detuvo cuando una enorme motocicleta atravesó el ventanal. Sí se detuvo cuando esa misma motocicleta embistió a los dos asaltantes enmascarados contra la pared del comedor y la sala. ¡Ah! Gritó Dudley aterrorizado cuando la maldición Imperius finalmente lo liberó. Su madre también empezó a gritar, pero el hombre pálido le arrancó la garganta de un golpe con el brazo antes de que pudiera terminar su lamento. Dudley reaccionó al instante, saltando por encima de su padre, aún con espasmos, y abalanzándose sobre el asesino de su madre. Su puntería fue certera, y el demacrado asesino recibió un tenedor de carne que le atravesó el ojo. Dudley se lo clavó tan profundamente en el cráneo que desapareció hasta la empuñadura. El impulso del salto los lanzó a ambos al suelo. Antes de que Dudley pudiera asestarle el cuchillo al cuello, su enemigo fue lanzado contra una pared cercana. Para su horror, el hombre pálido se levantó del suelo con la punta del tenedor de carne asomando por la nuca. Agarró el mango y, con un chapoteo que le revolvió el estómago, se sacó el arma de la cara. Al girarse para mostrar la cuenca del ojo vacía que le quedaba, esta manó sangre negra y necrótica por el rostro. En su conmoción y horror ante aquella cosa inmortal, Dudley se encontró clavado en el suelo. Lumos Solem. Gritó una voz familiar, y ante los ojos de Dudley, la casa se llenó de una cálida y vigorizante luz solar. El asesino de su madre desapareció en una espesa niebla negra mientras huía de la luz. Los hombres lobo y el par de magos del comedor, evidentemente recuperados del accidente de motocicleta, lanzaron una serie de luces verdes y rojas a través de la nueva puerta que les había proporcionado su salvador. La luz del sol se desvaneció de inmediato bajo su embestida. Dudley regresó al presente y se abalanzó sobre el más cercano con el cuchillo de sierra aún en la mano, solo para verse envuelto por la misma niebla negra de antes. Lo levantó sin esfuerzo y lo inmovilizó contra el techo antes de que el rostro del tuerto se materializara frente a él. Su boca, llena de dientes cerrados, se abalanzó sobre él y se clavó en su omóplato. Dudley se mordió la lengua con tanta fuerza que sangró al no poder contener un grito. Aún tuvo la presencia de ánimo para asestarle el cuchillo a su atacante. No supo qué golpeó, pero golpeó algo. La fuerza que lo sostenía cedió, y cayó como una piedra sobre la masa de grasa que era su padre, aún atado. Se apartó de él lo más rápido que pudo y corrió hacia la cocina, esquivando por los pelos una luz verde que pasó sobre su cabeza. Se asomó por una esquina a través de la puerta de la sala. Vio a Harry usando una motocicleta volcada como cobertura mientras intercambiaba hechizos con los asesinos en la habitación contigua. Se miraron a los ojos. Harry metió la mano en un compartimento lateral del vehículo, sacó una elegante escopeta y la deslizó por el suelo hasta Dudley. Dudley tomó la escopeta y la indirecta. Aún oculto del cuarteto en el comedor, Dudley levantó el arma y disparó una sola vez antes de presionarla contra el delgado panel de yeso que los separaba. Apretó el gatillo, rezando para que la gran cantidad de perdigones atravesara el panel. Pero la escopeta no disparaba perdigones comunes. Un rayo bifurcado salió disparado a través de la pared de la cocina con tal sonido y brillo que tiró a Dudley al suelo. ¡Oh, dulces María, José y el niño Jesús! ¿Sí? Dudley no pudo evitar que las palabras salieran de su boca. Se puso de pie de un salto y volvió a disparar la escopeta, esperando que descargara el cartucho usado y la recámara. Notó que, en lugar de hacerlo, giraba una recámara giratoria cerca de la empuñadura.
Nunca había oído hablar de una escopeta con recámara giratoria, y mucho menos había practicado con una en el campo de tiro, pero no tuvo tiempo de considerar la rareza de su arma. El hombre de la niebla negra se coló en la cocina por debajo de la puerta del patio. Justo cuando el hombre comenzaba a materializarse, Dudley apretó el gatillo, y esta vez se desató un gran infierno naranja. La fuerza de la explosión arrojó a su enemigo directamente a través de la puerta del patio, mientras que el calor quemó todos los gabinetes de madera de la cocina. El contragolpe arrojó a Dudley directamente a través de la puerta de la sala. A este ritmo, era tan probable que la escopeta lo matara a él como a sus enemigos. Volvió a bombear el arma y, como antes, giró el cilindro giratorio, esta vez desde un cartucho con un diseño de llama roja a uno con un diseño de media luna blanca. ¿Quería siquiera saber qué hacía? El hombre debió de reaparecer afuera, porque entró pisando fuerte por la puerta del patio, ahora quemada, con un cuchillo de pan y un tenedor de carne en cada mano. Estaba carbonizado y ardiendo. Dudley decidió que sí, quería saber. Por tercera vez, Dudley apretó el gatillo de su reluciente escopeta nueva, y por tercera vez, produjo un nuevo resultado milagroso. Una gran figura blanca salió volando, bañando la habitación con una luz cálida y estimulante, similar a la de aquel ciervo que Harry había usado para ahuyentar a los dementores. Por desgracia, no era un dementor, y la masa de luz atravesó a su objetivo sin dejarle ni un rasguño. Sin embargo, le gruñó por el esfuerzo, así que eso le venía bien. Dudley, gritó Harry desde su lado. Por casualidad se giró a tiempo para ver a su primo partiendo un taco de billar por la mitad sobre su rodilla antes de lanzarle la mitad a él, que Dudley atrapó sin esfuerzo. Vampiro, explicó Harry. Oh. Dudley dejó la escopeta y agarró la estaca de madera con ambas manos, con la punta apuntando al pecho del vampiro. El Nosferatu sonrió, con una sonrisa idéntica a la de un tiburón, y se dirigió hacia él con sus antiguas armas. Dudley no se consideraba fresco, pero estaba ileso salvo por un mordisco en el hombro. Su oponente, en cambio, le faltaba un ojo, tenía una puñalada en el pecho y estaba quemado por completo tanto por el hechizo de luz solar que Harry había usado como por el disparo de la bola de fuego. Así que, sin duda, tenía la ventaja, ¿no? Cargó hacia adelante, con la intención de acabar con la criatura antinatural de la noche, dejando a Harry encargado de acabar con los magos en el comedor. Le rugió al vampiro. El vampiro respondió con un siseo. El choque nunca llegó. El cobarde se desvaneció en humo y lo atravesó. Antes de que Dudley pudiera girarse para arremeter con su estaca, el vampiro le abrió la mejilla con el cuchillo de pan. Desapareció una y otra vez, cada vez asestando un corte superficial o una puñalada con los cubiertos. Ninguno fue lo suficientemente profundo como para alcanzar una arteria, y Dudley se dio cuenta de que su oponente estaba jugando con su comida. Una muerte por 1000 cortes. Ablandando su comida, por así decirlo. Decidiendo que ya era suficiente, Dudley ideó un plan para cortarle el paso a su enemigo. Agarró el asa de su refrigerador barato y usado y, con un fuerte tirón, arrancó la puerta de sus bisagras. La levantó como escudo mientras el resto del refrigerador caía al suelo, esparciendo su contenido por toda la cocina. Cuando el tenedor de carne ensangrentado atravesó su escudo improvisado, lo atacó y, al chocar con algo sólido, derribó al vampiro al suelo. Se atacaron con sus respectivas armas. El vampiro lo apuñaló en el mismo hombro herido de antes con el cuchillo de pan. Dudley lo atravesó en el corazón con su estaca. Soltó un grito agudo al encogerse sobre sí mismo y, increíblemente, adelgazarse aún más. Antes de que pudiera respirar la última neblina negra que los rodeaba, una varita y una mano entraron en el campo de visión de Dudley desde la puerta del comedor. Su primo asestó el segundo golpe mortal. Septum Sempra. Bramó Harry. Y así, el vampiro fue estacado y decapitado. Y prácticamente inmolado, aunque podría haber sido inmolado aún más. Dudley se desplomó al lado del vampiro con un gemido de dolor. Respiraba con tanta dificultad y rapidez que no estaba seguro de si alguna vez recuperaría suficiente oxígeno. Por suerte, la puñalada en el hombro no había sido tan profunda como para dejar la hoja incrustada en el hueso. Tampoco era, ni de lejos, la más dolorosa de sus heridas. Por desgracia, Harry no lo dejó descansar. Hola, grande, llegó el saludo tardío. Lamento decirte que es hora de que te unas a la guerra. Dicho esto, le ofreció una mano a Dudley. Estaba negra y podrida por lo que debió haber sido un hechizo horrible, pero a Dudley le pareció la mano más hermosa que jamás haya adornado un brazo humano. Una mano que ofrecía salvación.
Durante 14 años, había atormentado a este hombre, a este guerrero que lo dominaba. Y ahora tenía la oportunidad de comenzar 14 años de compensación. ¿Por qué tardaste tanto? Resopló mientras agarraba esa mano marchita, antes de desmayarse rápidamente. Capítulo 4. ¿Un futuro en la medicina? Exagera el giro del hechizo cauterizador, ordenó Mungo. Mungo Bonham. Fundador del Hospital San Mungo para enfermedades mágicas. Uno de los mejores sanadores de todos los tiempos, incluso 3 siglos después de su muerte. Un hombre muy duro en todos los aspectos, y gracias a la piedra de la resurrección, su instructor de primeros auxilios. Fue el primer muerto que me vino a la mente. Hizo lo que le ordenaron y exageró el movimiento de torsión con su varita. Ante sus ojos, los profundos cortes en el cuerpo de Estia se sellaron con un chisporroteo. Quedaban gruesas cicatrices de quemaduras. Había hechizos curativos que podrían haber curado y desinfectado sus heridas sin dejar cicatrices, pero Harry carecía de la formación necesaria. Si logras darle una poción reconstituyente, podría vivir. Hiciste un buen trabajo cerrando las heridas, lo felicitó la sombra mientras la sombra de Regulus observaba en silencio. Pero primero, tenemos que salvar al hombre gordo. Cierto. Tío Vernon. Harry lo había aturdido y le había aplicado un torniquete para detener la hemorragia. Pero aún así, tenía la pierna medio aserrada. «Va a perder esa pierna», mencionó Bonham como una ocurrencia tardía. «¿Y mi primo?», preguntó Harry. «Lo mordió un vampiro. Y sé que solo hay un pequeño margen de tiempo después de la infección para evitar la transformación». Harry señaló a Dudley, que estaba inconsciente en el suelo junto a su madre, a quien Harry había cubierto con una sábana. «¿Ingirió algo de la sangre del vampiro?», preguntó Bonham. Harry negó con la cabeza en respuesta. Entonces no debería correr peligro de convertirse en vampiro. Y sus heridas son bastante superficiales. Cuando lo lleves a un lugar seguro, puedes bañarlo con luz solar y una protección Lumos Solem, si quieres ser más precavido, dijo Bonham. Es hora de enseñarte el hechizo de amputación indolora. Harry se quedó boquiabierto ante la declaración de la sombra. Algo que la mayoría de la gente desconoce sobre los sanadores es que, para convertirse en uno, aprender algo más allá de los hechizos básicos de primeros auxilios, se requería un juramento mágicamente vinculante. Era una combinación del juramento hipocrático clásico con un voto inquebrantable. No se podía enseñar a un alumno si éste no hacía el juramento, o moriría. Era literalmente imposible aprender magia curativa sin jurar no causar daño alguno a otro ser inteligente, ni siquiera en defensa propia. Ni siquiera se podía robar el conocimiento de la mente de un sanador, porque la magia curativa superior estaba protegida tanto por este juramento como por un amuleto Fidelius. El juramento funcionaba como el guardián del secreto. La incredulidad de Harry debió haberse reflejado en su expresión, porque el hombre de piel oscura dio más detalles. Estoy muerto, señor Potter. No estoy atado por ningún juramento de vida. Soy libre de enseñarle todo lo que sé de magia médica si así lo decido. Ya le enseñé un hechizo que el juramento me habría impedido enseñarle, razonó Bonham. Harry no sospechaba que el encantamiento cauterizador fuera magia de curación superior. No le recordaba la devastación que un mago podría causar si usara hechizos médicos de forma combativa. El hechizo de amputación indolora, en cambio, sí. Como su nombre lo indica, amputa extremidades sin dolor. Sería casi imparable en un vuelo. Al ser magia de curación, la más ligera de las magias de luz, la mayoría de los hechizos de protección no la bloquearían. La magia protectora suele estar diseñada para bloquear maleficios, conjuros y maldiciones, hechizos de alineación oscura. Y los hechizos de protección oscuros, para bloquear encantamientos o hechizos de curación apenas existen. Y hay miles de hechizos de curación, desde aquellos tan obviamente peligrosos como los diseñados para amputar extremidades, hasta aquellos más sutiles en su letalidad. Me vinieron a la mente los hechizos de pinzamiento de arterias utilizados en neurocirugía. ¿Puedes decir muerte por aneurisma? Es un poco más difícil de pronunciar que el poder que el Señor Tenebroso desconoce, pero tienen un significado bastante similar. Sobre todo teniendo en cuenta la muy creíble afirmación del propio Albus de que si Pomfrey pudiera romper sus juramentos, ella podría patearles el trasero a él y a Voldemort en un duelo de 2 contra 1. Un discurso que le dio a Harry cuando le preguntó por qué dejaba que Pomfrey lo mandara. «Enséñame», susurró Harry, apenas por encima de un susurro. Y así lo hizo. En realidad era un hechizo bastante complicado, un encantamiento médico de nivel 3.
Los hechizos de nivel 3 son aquellos que crean 3 efectos distintos, y así sucesivamente del nivel 4 al 100. Adormece la zona, corta la extremidad y cauteriza la herida. Dominar los movimientos de la varita fue la única parte difícil para Harry, ya que los 3 efectos eran cosas que Harry intuitivamente sabía cómo causar por separado. Mungo tuvo que juzgar su competencia con el hechizo solo por la vista y el oído, ya que no tenía forma de probarlo en objetos inanimados. Solo afectaba a las extremidades, humanas o animales, no a las patas de mesas y sillas, como Harry acababa de descubrir al probarlo en los muebles. Creo que ya no se te da nada bien sin tutoría directa. Es hora de amputar esa pierna, decidió Bonham. Aturde al hombre de nuevo y luego continúa. Harry sorprendió a su tío con un segundo estupefacto y caminó hacia el borde de la mesa. El maestro sanador le indicó exactamente en qué parte de la pierna de Vernon colocar la varita. Le instruyó cuidadosamente sobre técnicas de respiración y postura corporal para ayudarlo a relajarse y asegurarse de que ninguna contracción muscular le hiciera fallar. Después de todo, no conviene estar tenso ni nervioso al contemplar la posibilidad de amputar una extremidad humana. No es que Harry estuviera nervioso, ¡No! no es como si fallar en la zona correcta pudiera afectar una arteria y causar que el paciente muriera por hemorragia interna tras cauterizar la herida. No es como si cortar un haz de nervios incorrectamente y dejar a un hombre con dolor constante el resto de su vida. ¿Por qué demonios estaría Harry nervioso? Probablemente habría lanzado el hechizo sin problemas si Dedalus Diggle no hubiera irrumpido en la habitación, golpeando la última puerta que quedaba del edificio contra la pared. «Mamá», empezó Mungo. «Cabrón», terminó Harry para el anciano sanador cuando su hechizo le cortó la pierna equivocada por completo mientras se estremecía ante el ruido. Parecía que Vernon viviría el resto de su vida sin piernas en lugar de una. De hecho, el ángulo del corte parecía completamente erróneo. No tenía memorizada la anatomía de las venas, arterias y nervios de la pierna humana, como cualquier sanador antes de intentar semejante hechizo, pero ese corte parecía claramente erróneo. «Si no lo llevamos a un hospital, morirá», le informó Mungo por encima de la risa aullante de Regulus Black. «Y ni se te ocurra intentar aparecerlo en ese estado». «Encantador. ¿Qué demonios ha pasado aquí?», gritó Diggle, con la mandíbula, aunque diminuta en comparación con la de Vernon, moviéndose con cada sílaba. «Salí a tomarme una copa». «Una». Ignorando al diligente devoto de Dumbledore, Harry giró su varita hacia su garganta y pronunció un rápido mensaje para Sirius, antes de lanzar el hechizo Patronus en dirección general al sur. El ciervo surgió de la punta de su varita y cargó contra Diggle en un camino de regreso hacia el número 12. «¿P. Potter?», preguntó Dedalus antes de que Harry pudiera volver a ponerse la capucha. Harry se volvió hacia Dedalus. «No hay tiempo para explicaciones. He recuperado el número 12. Lleva a Estia y a Dudley allí. Tengo que llevar a Vernon al hospital. Obliga a Estia a tomar unas pociones reconstituyentes cuando llegues y prepara una sala del humo solemn para que Dudley se bañe. Después, haz lo que te diga el repartidor de pizzas», le dijo Harry. Tras esas instrucciones, ciertamente confusas, Harry atravesó los restos del muro que había derribado media hora antes. La motocicleta estaba abollada y quemada, pero por lo demás se veía bien. Condujo el vehículo hasta el comedor. Oyó un crujido y descubrió que Dedalus se había llevado a Estia primero. Buen hombre, reconoció quienes estaban más necesitados y les dio prioridad. «Coloca tu varita en la hendidura del lado izquierdo del asiento», le indicó Regulus. Harry así lo hizo y un sidecar apareció donde antes no había ninguno. Unos cuantos encantamientos cortantes después, Vernon quedó libre. Un simple encantamiento levitatorio convenció al hombre inconsciente para que subiera al sidecar. Apenas cabía. Diggle regresó entonces y, con un gesto hacia Harry, apareció Dudley también. Dándole una última mirada a su tía muerta, a quien había acomodado en posición de dormir en el suelo, Harry pisó el acelerador y salió volando a través de los restos del ventanal. El bloqueo policial fue una cosa hermosa. 3 carriles de vehículos, incluyendo un par de camiones blindados, bloqueaban el acceso a la rampa de la autopista, junto con unas cuantas bandas de clavos por si acaso. Estas últimas probablemente no harían absolutamente nada, ya que cualquier vehículo encantado tendría neumáticos encantados para resistir pinchazos y desinflados en general, pero valía la pena ser meticuloso. «El objetivo aterrizará exactamente donde se espera», gritó el Auror Tonks a través del comunicador mágico. «Bien. Eso lo dejaría a unos 50 metros de distancia, a la vista perfecta de todos los oficiales y aurores del bloqueo. Sería presa fácil al acercarse.
Con Jaxley y su compañero a la cabeza de la formación, junto a los camiones blindados, la mayor parte de la gloria sería suya. Ahora solo quedaba esperar. La segunda fila de aurores estaba colocando barreras de enmascaramiento, las que se usaban en previsión de tiroteos mágicos. Funcionaban como un glamour que cubría una amplia zona y hacía que cualquier hechizo pareciera algo mundano, como un arma o un cohete, a los ojos y oídos de cualquier testigo mugle. El rugido compensatorio de un motor resonó en la noche, y sobre la cima de la siguiente hilera de edificios, se desplegó un deslumbrante espectáculo de luces. La unidad de escoba interceptaba a quien había robado el vehículo del número 12 y lo obligaba a aterrizar. Parecía defenderse del escuadrón de 5 miembros, una hazaña que Jaxley no estaba seguro de poder imitar. Pero esto parecía deberse más a que el conductor era mucho mejor volador que cualquiera de ellos, que a su excepcional capacidad para lanzar hechizos. Incluso en el voluminoso vehículo, literalmente volaba en círculos alrededor de los jinetes aurores, disparándoles al azar. Mantenían una buena distancia. Pero a pesar de su resistencia, aterrizó. Jaxley, ignorando los murmullos confusos de los policías, que no entendían qué representaba la moto voladora y el fuego mágico, se asomó por la ventana y apuntó. Era imposible dispararle al motociclista, que ni siquiera llevaba casco bajo la capucha, con su frenazo entre el tráfico de parachoques a parachoques que conducía al bloqueo. Pero Jaxley era muy paciente. La paciencia no rindió frutos, pues algo largo y cilíndrico salió disparado de la parte delantera del bullet hacia el bloqueo. Un brillante chorro de llamas dejó su estela al elevarse sobre el tráfico. Ese es un misil aire-aire AIM-9 Sidewinder, le informó tranquilamente el cambiaformas desde el asiento del conductor. Eso hizo que Jaxley levantara las cejas. Las protecciones de ilusión alteraban la percepción de la magia utilizada para asemejarla a la analogía mugle más cercana. La mayoría de los hechizos ofensivos aparecían como balas de diferentes calibres o granadas si eran particularmente potentes. Que un hechizo apareciera como un misil, generalmente disparado desde un avión de combate, significaba que debía ser una pieza de magia ofensiva excepcional. Solo había un problema. Si bien tenía sentido que el mutante, que técnicamente seguía siendo más mugle que mago, viera ilusiones al observar un hechizo, el proyectil que volaba hacia el bloqueo también se parecía muchísimo a un misil a los ojos de Jaxley. Jaxley era mago. Los magos no se veían afectados por las protecciones. Eso era un misil real. Todos al suelo. Gritó un policía más sensato mientras sus compañeros entraban en pánico y huían para ponerse a cubierto. Jaxley apenas tuvo tiempo de agacharse de nuevo en el coche cuando el misil impactó de lleno entre los dos camiones blindados, lanzándolos por los aires. Uno aterrizó en la zanja del otro lado de la carretera, mientras que el otro se estrelló contra el coche en el que Jaxley se había refugiado con la fuerza de un escrebuto desbocado. El mundo se convirtió en una masa giratoria de metal y fragmentos de vidrio flotantes, que parecían extrañamente etéreos bajo los destellos de las patrullas circundantes y el dolor insoportable. 1, 2, 8 vueltas después, y Jaxley salía a rastras de la masa metálica retorcida justo a tiempo de ver cómo la motocicleta atravesaba lo poco que quedaba del bloqueo. Como era de esperar, las tiras de clavos no perforaron sus neumáticos. El hombre lo miró a los ojos al pasar a toda velocidad, sus ojos verdes se encontraron con los negros, y Jaxley supo quién era. Como si hubiera alguna duda sobre quién habría retomado Grimauld y rescatado a sus parientes mugles. Pero Potter estaba muerto, ¿no? Bueno, Jaxley aún no había visto ningún cuerpo, y ese sí que parecía el del chico bajo la capucha. Pero se guardó esta revelación para sí. No era prudente contradecir la versión oficial de los medios. Los pocos vehículos que quedaron intactos cerca de la retaguardia del bloqueo emprendieron la persecución y siguieron al rebelde desconocido por la rampa hasta la autopista. La brigada de escobas los siguió de cerca. Jaxley se volvió hacia los restos, que casi le habían quitado la vida, para ver que habían logrado arrebatarle la de su compañero. ¡Qué desperdicio de potencial! Nimadora. Gritó al cielo con una voz mejorada con Sonorus, luchando contra el gesto de dolor en su voz al mover su brazo roto. El dolor al respirar también indicaba que tenía costillas rotas, así que usó algunos hechizos básicos de primeros auxilios para entablillarle el brazo y vendarle el pecho con fuerza. Un hechizo anestésico después y estaba en condiciones para continuar la persecución. El Auror Tonks aterrizó junto a él, y la abrazó mientras se sentaba detrás de ella. Esta sí que era una escoba hecha para la comodidad. Tras él. Ordenó. Pero mantén la distancia. Por lo que sabemos, el tubo de escape tiene un misil Tomahawk metido.
Y ella obedeció, pateando el suelo. Los guardianes activos volaron cerca detrás para mantener toda la magia potencial dentro del hechizo de glamour. Notó una forma amorfa y quemada emerger de la trampa mortal en llamas de la que él mismo apenas había escapado y se dio cuenta de que había subestimado el experimento alquímico viviente. Incluso con su encantamiento de vuelo agotado, el cohete de entrepierna era una máquina de velocidad. No se manejaba tan bien como su saeta de fuego, pero su talento para volar en escoba le permitió encarnar sorprendentemente bien sus fantasías de Evel Knievel. Deténganse o les dispararemos. Ordenó un orador desde un vehículo policial cercano. Harry miró por el retrovisor para intentar distinguir la adorable mota que intentaba darle órdenes. No la localizó, así que soltó el acelerador y bajó una marcha. El vehículo en cuestión apareció en su punto ciego. Con un giro de muñeca y un complicado movimiento de S, Harry invocó un látigo de fuego en la punta de su varita. Con un golpe exagerado, cortó limpiamente las dos llantas de una camioneta roja y la envió tambaleándose hacia sus perseguidores. No tuvo tiempo de darse la vuelta y apreciar el resultado final, pero lo oyó perfectamente. Si estaba armando tanto espectáculo como parecía, era el momento perfecto para activar la función de invisibilidad de la motocicleta y escabullirse. Las runas de poder que permitían al vehículo volar eran distintas a las de invisibilidad, al igual que en el Ford Anglia de Arthur. ¿Pero qué botón era? Esfera plateada a la izquierda, gritó la pantalla de Regulus desde atrás. Harry se agachó bajo un camión y pulsó el dial. Ahora estaba doblemente oculto, pero como en cualquier escondite móvil, Harry se vio obligado a ir a donde lo llevaba, y cambiar a la autopista a 617 no formaba parte de su plan. Tampoco lo encontrarían. Lo sintió antes de verlo. Algo mágico, pero retorcido y antinatural, se dirigía directamente hacia él, y a pesar de sus rudimentarios sentidos, en el mejor de los casos mágicos, sintió su presencia como un escalofrío que le recorrió la espalda. Entonces lo vio en el espejo. Una figura pálida y desnuda, retorcida hasta alcanzar longitudes inhumanas, como si alguien hubiera convertido los brazos y las piernas de una persona en arcilla y los hubiera estirado hasta el doble de su longitud. Un cuerpo carbonizado, desgarrado e incrustado con trozos de metal, como si hubiera sufrido un accidente de coche. Sus movimientos inhumanos y su forma deformada eran una pesadilla. ¿Qué demonios es eso?, gritó Regulus cuando por fin lo vio. Estaba casi sobre ellos, sus extremidades increíblemente largas le permitían correr a cuatro patas. Debía de correr a 80 km por hora, según la velocidad de Harry. Aceleró a fondo y agachó la cabeza mientras pasaba bajo los largos cables y vigas metálicas del camión para llegar al otro lado. Solo entonces notó la larga fila de cajas metálicas que circulaban por esa ruta. Debía de haber mucha prisa por las entregas de Pascua. Al menos no tendría que provocar la muerte de más civiles hoy. A menos que se contara a los propios camioneros, pero no es como si fueran miembros vitales de la estructura económica de Gran Bretaña ni nada por el estilo. Capítulo 5. Escape de las pesadillas. La invisibilidad del vehículo del hombre no servía de nada ante la persecución del ser. La criatura era capaz de alterar cada órgano de su cuerpo, adaptándolo al de cualquier otro organismo. Con el olfato de un oso, la vista de un águila y el oído de una polilla, el fenómeno era el sabueso perfecto para seguir, o eso les habían asegurado sus creadores. El sospechoso ha entrado en la autopista a 619, rumbo oeste, hacia Chesterfield, dijo la Aurora Tonks por su radio portátil mientras seguían la vaga imagen de un hombre en motocicleta. Entendido. Enviando refuerzos hacia el este en su dirección, respondió el jefe de policía de Chesterfield. Al poco tiempo, los aurores que habían perseguido al sospechoso y lo habían obligado a aterrizar alcanzaron a Jaxley Tonks. A su señal, se desplegaron para lanzar una amplia red de protecciones de enmascaramiento y posibles vectores de fuego mágico. La creación de los inefables, por otro lado, ya había acortado la distancia y estaba casi sobre su objetivo. Un fuerte estallido después, y la figura encapuchada apareció, visible, sobre el camión más cercano. Fue una jugada arriesgada, aparecerse a más de 80 km por hora. Requirió presencia de ánimo para alcanzar la velocidad del objetivo. El objetivo ni siquiera se inmutó al reaparecer, lo que le indicó a Jaxley que había alcanzado la velocidad del camión a la perfección, o de lo contrario habría salido volando por el cambio de velocidad. Lo más impresionante fue que había esperado un tramo recto para asegurarse de que el punto de partida y el punto de llegada coincidieran en la dirección del impulso. Este tipo era bueno.
El objetivo lanzó una especie de hechizo de rayo de amplio alcance contra la criatura y su propia motocicleta, que dejó chispas de brillantes colores amarillo y blanco que resonaban entre ambos. Jaxley lo reconoció como uno de los hechizos favoritos de Ojo Loco Moody. No causaba daño físico, pero era lo más parecido al Cruciatus que un mago del lado luminoso usaría para causar dolor. Un dolor que obligó a la retorcida criatura a dar un salto mortal sobre el codo. Su objetivo continuó inclinándose sobre la cabina del camión y lanzando una especie de hechizo al conductor, así como al conductor de un camión adyacente, antes de aparecer nuevamente en el asiento de su ahora visible motocicleta. ¿Captaste el hechizo que usó contra los conductores?, gritó Jaxley por encima del aullido del viento en su oído. Ni idea. ¿Quizás un confundus?, preguntó Tonks. No es probable. Ninguno de los hombres de Dumbledore se arriesgaría a usar eso contra un conductor. Causaría un choque masivo y pondría en peligro demasiadas vidas. Preferirían lanzarle un hechizo imperdonable a alguien. De acuerdo. Gritó Harry a la sombra de Regulus Black. Les lancé el imperio. Ahora intenta poseer a uno. Regulus, que ya había intentado sin éxito dominar a los conductores, le hizo un breve gesto de asentimiento y voló hacia la cabina del camión más cercana. Harry observó por el retrovisor cómo la mirada vidriosa del conductor se desvanecía y era reemplazada por la sonrisa aristocrática, común entre todos los parientes de su padrino. Así que tenía razón. Las sombras invocadas por la piedra de resurrección solo pueden poseer a personas bajo el imperio. La pregunta ¿era necesario que el portador de la piedra colocara a la persona bajo el imperio, o podía invocar un ejército de sombras y enviarlas a poseer a todas las personas bajo el cuidado del hechicero, independientemente del lanzador? Sería conveniente aclarar a qué se refiere hechicero, si es un título o clase propiamente dicho. Más importante aún, ¿por qué podían poseer a cualquiera, y mucho menos a una víctima del imperio? Preguntas para más adelante. Ronald Bilius Weasley. Hermione Jean Granger. Gritó hacia la piedra de resurrección. Ron, cambia de lugar con Regulus. Hermione, controla al otro conductor, ordenó en cuanto los espíritus voladores se materializaron. Pero si nunca he conducido un camión. Gritó Ron. Y nunca he conducido. Añadió Hermione. No espero que conduzcan particularmente bien, ¿me entienden?, replicó Harry, dándoles una mirada de acostumbrado que normalmente solo ellos serían capaces de descifrar. Todos le hicieron un gesto de complicidad e hicieron lo que les dijeron, justo cuando un par de aurores montados en escobas rompieron la formación y se acercaron a él. Apenas se desvió a tiempo para evitar un familiar aturdidor rojo y el hechizo explosivo que lo acompañaba, impactando el asfalto que había ocupado. Fue entonces cuando Ronald, ahora con un cuerpo varias décadas mayor y mucho más pesado que en una vida anterior, desvió su vehículo reapropiado y golpeó a uno de los aurores. El golpe de una caja de acero tan pesada moviéndose a tanta velocidad fue suficiente para destrozar su escoba, y probablemente todos sus huesos, enviándolo al suelo, donde se convirtió en poco más que una mancha carmesí. Harry se dio la vuelta y, después de apuntar con cuidado, eliminó al segundo volador. Avada Kedavra. El destello verde derribó al volador y envió su cuerpo sin vida a ondear al viento como un trozo de basura. Solo la rápida reacción de su compañero metamorfo evitó ser alcanzado por el cadáver y sufrir una caída similar hacia la muerte. Esa no es de Dumbledore. Le gritó Tonks después de enderezar su escoba. Curiosamente, Jaxley había llegado a la misma conclusión. Recuperó el transmisor de radio de la cintura de la joven madre y le transmitió la nueva información. Se devanó los sesos para intentar determinar quién era el impostor. Era alguien demasiado hábil, demasiado despiadado y demasiado letal para ser uno de esos corazones sangrantes de la orden. Preferían los encantamientos desarmantes a las maldiciones cortantes, como la que su objetivo acababa de lanzarle a un tercer auror. Esta levantó un escudo justo a tiempo, justo para que el hechizo lo atravesara como agua. ¿Qué clase de maldición cortante era esa? Sacudió la última pregunta de su mente y volvió a descifrar el rompecabezas anterior. ¿Era un mago de la muerte extranjero, Potter, contratado para activarse tras su muerte? Me vino a la mente el nombre de Quan Chando, pero ese despiadado bastardo siempre andaba con su compañero, James Collins. Si ese pistolero enloquecido estaba cerca, listo para apoyarlos, entonces todos estaban en serios problemas. ¿A quién dejó eso? ¿A un mortífago traidor? Y entonces lo comprendió. Malfoy, se quejó en voz alta. Había pasado más de un mes desde que Potter secuestró al heredero.
¿Lo habría convencido Potter para que se uniera a su causa? Todos sus conocidos creían que ese pusilánime bastardo era demasiado cobarde para matar a alguien, y mucho menos para arriesgar su vida por una causa en la que ni siquiera creía. Pero apenas había sido puesto a prueba en combate y era un buscador, así que tenía la habilidad en el aire para realizar las maniobras que veían. Al ser hijo de un mortífago, también tenía el entrenamiento para usar las artes oscuras que este hombre estaba utilizando. Potter podría haberlo convencido sin obligarlo a obedecer sus órdenes bajo ninguna presión. El señor oscuro había estado tratando a esa familia como basura, y ahora ese pollo había vuelto al gallinero. Parece que tenemos un traidor al que matar, concluyó Jaxley, justo cuando un extraño cuadrúpedo pasaba galopando junto a él. La criatura antinatural se había recuperado, retorciendo su carne hasta formar algo que, en forma y mecanismo, parecía la ágil figura de un guepardo, una mezcla de la de un inferi. Su objetivo debió haberla visto por el retrovisor, pues frenó con tanta fuerza que casi embiste a la criatura. Los reflejos de la criatura fueron tales que saltó a un lado y se aferró al vagón del camión que iba hacia la izquierda. El que había embestido al volador antes. Ahora Malfoy, o quien quiera que estuvieran persiguiendo, estaba acorralado entre los dos vehículos con la criatura, cuyas extremidades estaban desarrollando espinas como las de botas de escalada en hielo y dedos como los de un geco. Las repugnantes patas y apéndices rojos serían una ofensa para cualquier dios que hubiera creado los hermosos animales de la tierra que esta abominación ahora imitaba. El objetivo está acorralado. Adelante. Adelante. Gritó Tonks por la radio, y los 20 jinetes de escoba que los rodeaban obedecieron. Harry pisó el acelerador y, con la poca carga que los encantamientos de levitación habían acumulado durante la persecución, se elevó unos metros y giró. Con las ruedas firmemente sujetas al lateral de la caja del camión derecho, puso la marcha más alta y describió un arco para evitar la avalancha de maldiciones punzantes, cortantes y asesinas que caían sobre el hueco entre los camiones. Alzó su varita al cielo y volvió a lanzar el hechizo que la sombra de Moody le había enseñado, alcanzando al menos a media docena de aurores con el arco eléctrico. Sus cuerpos sufrieron espasmos tan incontrolables que perdieron el control de sus escobas y derraparon, como lo llamaban sus antiguos compañeros. Con suerte, uno o dos chocarían contra los demás voladores, enviándolos a toda velocidad hacia la muerte. Aterrizó la bicicleta de Reggie en el techo de la caja y pisó los frenos. Se aferró fuerte mientras Ron y Hermione seguían adelante con el plan y se desviaron uno hacia el otro antes de retroceder, convirtiendo los vagones de caja en un torno de alta velocidad que chocaban entre sí con un estruendo estremecedor. Mientras las gigantescas cajas de acero se estrellaban, Harry vio una figura gris saltar al techo de la caja contigua. La repugnante criatura había sobrevivido a la maniobra, pero estaba seguro de que los dos voladores que intentaron acercarse a él desde abajo no tuvieron tanta suerte. Harry soltó los frenos y pisó el acelerador mientras Ron y Hermione intentaban recuperar el control sobre sus vehículos que aún giraban, pero no antes de lanzar una bombarda demasiado potente contra Ron. La cabina, el bloque del motor y la rueda delantera se desintegraron con la misma fluidez que el cuerpo que Ron poseía hacía apenas unos segundos. Con su destrucción, el resto de la cabina y su carga se hundieron en la carretera y volcaron como un saltador de pértiga olímpico. Tendría que compensar a Ron más tarde, pero Dios mío, fue muy satisfactorio ver cómo ese crimen contra la naturaleza salía volando. Espera, ¿siempre tuvo alas? ¡Maldita sea! Gritó Harry al ver que su perseguidor ahora tenía gruesas membranas correosas extendiéndose desde las manos hasta los pies. Ahora se parecía mucho a una de esas ardillas planeadoras. Una ardilla planeadora sin pelo, quemada y ensangrentada, con huesos afilados que sobresalían de lugares equivocados. Los demás pilotos se apresuraron a esquivar el vehículo aéreo y su caja de carga. Las latas de cola destrozadas fueron un reto aún mayor, dejándolos a todos cubiertos de la pegajosa bebida. Para cuando finalmente sortearon el trozo de metal retorcido que se estrelló y reanudaron la persecución, Malfoy, o quien quiera que fuese, había logrado llegar al frente de la fila de camiones. Unos 12 vehículos delante de ellos. Esa moto debía de ser más rápida de lo que les había hecho creer. La criatura aterrizó en el techo del camión más cercano y cambió de forma una vez más, algo que Jaxley no pudo determinar, antes de correr y saltar al siguiente. Que no se diga que no era un pequeño sabueso tenaz. Vamos, vamos, vamos. Gritó Jaxley con la ayuda de un hechizo sonorus en su garganta. Los demás voladores abandonaron su intento de reerigir las protecciones y se unieron a la criatura para perseguir a su presa.
El único aviso de lo que sucedió después fue la reveladora sensación de hormigueo de un hechizo de amplia área de efecto antes de que el suelo se volviera repentinamente mucho más brillante de lo que permitía el clima seco y cálido. Y entonces se escuchó el chirrido de neumáticos. ¿Gliseo? Tonks se preguntó en voz alta. Tenía razón. Este cabrón acaba de lanzar un hechizo de grasa sobre un tramo de carretera de 2 kilómetros. ¿Quién es este poderoso? Le gritó Tonks. Pero decidió no intentar siquiera adivinar la respuesta, pues fue entonces cuando comenzó el choque de 12 camiones. Un vehículo chocó contra otro. Un tercero acuaplaneó. Un cuarto y un quinto saltaron como el camión de refrescos de antes. Jaxley no entendió bien qué les pasó a los camiones del 6 al 20, pues fue entonces cuando el mundo se convirtió en nada más que fuego, neumáticos y acero. ¿Quién iba a imaginar que existía una variante inflamable del hechizo de grasa? Habría sido una trivia divertida de aprender sin tener que volar hacia un petrolero en plena explosión, sin duda. Tonks gritó algo que podría haber sido una instrucción de agarrarse fuerte, pero fue ahogado por la cacofonía de metal contra metal, vientos ardientes y tanques de gasolina y diésel explotando. Lauror Tonks demostró que su antiguo puesto en el equipo de Uflepuz se lo había ganado con creces al zambullirse, virar, agacharse y esquivar obstáculos improvisados entre la metralla en llamas. Sus huesos rotos se oponían con vehemencia a cada sacudida de la escoba, pero ignoró el dolor y se dedicó a observar con asombro cómo, de alguna manera, lograban atravesar un hueco en llamas entre dos cabinas de camión que se desplomaban y se agachaban bajo los restos del contenedor del petrolero que se desplomaba al caer al suelo. Durante un minuto entero, se retorcieron de un lado a otro, entrando en giros y vueltas que desafiaban a la muerte, hasta que finalmente el rojo y naranja interminables dieron paso nuevamente al negro tranquilo de la noche. Al atravesar las últimas llamas y llegar al familiar camino negro, Tonks detuvo su escoba y ambos se desplomaron en el duro suelo, tosiendo con furia. Allí, lucharon con sus pulmones para recuperar el aliento y limpiarse el hollín y la ceniza. Le costó un esfuerzo titánico, pero Jaxley logró levantar su cuerpo tembloroso y ceniciento y giró la cabeza para observar los daños. Se quedó sin aliento ante lo que vio. Jadeó y tartamudeó mientras las palabras le fallaban. La carnicería en llamas se elevó a 10, 20, 40 metros de altura mientras pales carbonizados de dulces, rollos de alfombra, aparatos electrónicos destrozados y los muchos otros productos que contenían estos vehículos caían sobre la tierra como la séptima plaga de Egipto. El redoble de sus tambores ahogaba los gritos de los miembros de su equipo y los conductores mugles mientras la vida abandonaba sus cuerpos lenta y dolorosamente. Es hermoso, susurró con un sollozo como el que se esperaría de un hombre que sostiene a su bebé recién nacido por primera vez. Con las rodillas temblorosas, se puso de pie y observó, simplemente observó, la destrucción total que se extendía ante él. Era violencia y brutalidad convertidas en arte. Una destrucción tan profunda que le dolía el alma. Era lo que había soñado en la promesa de guerra que su señor le había hecho, pero que nunca cumplió. Antes de hoy, nunca había tenido palabras para describir el futuro que anhelaba, pero al menos ahora podía proporcionar un recuerdo de pensadero como ejemplo de cómo imaginaba redecorar la totalidad del mundo mugle. Eso, yo no, balbuceó animadora mientras se levantaba también. Estaba apoyando un brazo. Debió haber sido alcanzada por alguna metralla durante su espectacular vuelo. ¿Apuesto a que el sospechoso escapó? Preguntó Jaxley retóricamente, con la misma ironía aburrida de siempre, solo que ahora tenía que fingir. Tonks miró el tramo de camino prístino detrás de ellos y luego de nuevo hacia él antes de asentir estupefacto en señal de afirmación. ¿Quién, en todo lo que es justo y santo, era ese? Preguntó, casi suplicando. No tengo ni idea, pero me muero por saberlo, mintió Jaxley. Pero tenías razón, definitivamente no era un miembro de la orden. Ella miró entre él y el paisaje infernal del que habían escapado por poco, luego a la dirección en la que su objetivo había huido antes de que ella lograra recomponerse. ¿Es alguien nuevo? Preguntó. O alguien mayor que ha estado esperando su oportunidad de ascender, le dijo Jaxley. Apuesto por tu primo rubio. Quizás ha sido un auténtico Slytherin todo este tiempo y ha ocultado sus verdaderas capacidades. Ella lo miró frunciendo el ceño como si fuera la idea más ridícula que había escuchado jamás. ¿Pero no lo secuestró Harry? Preguntó Tonks. ¿Por qué salvaría a los parientes mugles de Harry? ¿Juramento de lealtad? ¿Voto inquebrantable impuesto al chico para continuar la lucha de Potter? Sugirió Jaxley. Eso explica cómo logró tomar el número 12.
Es el siguiente descendiente varón en la línea familiar de los Black. Potter podría haberle entregado fácilmente el título de Lord Black a Malfoy en sus últimos días. Eso, o la verdad más obvia, estaba al alcance de la mano. Potter estaba vivo, y ese era él. Demonios, probablemente eran ambos. Había un sidecar en la motocicleta. Con una capa de invisibilidad o un hechizo desilusionador lo suficientemente potente, alguien podría haber estado ayudando al otro desde el sidecar sin ser visto. Por fin ha comenzado, se dio cuenta en voz alta. Tonks lo miró con gran confusión y lo que podría haber sido preocupación por su cordura. ¿Qué? ¿Qué ha empezado? Preguntó Tonks. La guerra, respondió, apenas manteniendo la voz firme en su euforia. Por fin, la guerra ha comenzado. Todo su escuadrón. Muerto. El regalo de aquel alquimista inmortal. Destruido. Su misión había sido un fracaso rotundo, y aún así, no podía estar más feliz. Tendría que informar de su teoría de que Potter había convertido al joven Malfoy hasta que pudiera decidir cómo actuar con esta nueva información. Agradeció al cielo no haber tomado la marca, pues ahora bien podría estar luchando contra quienes sí la habían tomado. Y el Auror Tonks, le dijo a la joven. Él esperaba que ella lo mirara a los ojos. Asegúrate de que tu versión del informe de hoy no incluya mis conclusiones. Solo tu propio testimonio y conclusiones, le dijo. Ah, y creo que te has ganado el derecho de visita para tu hijo Y. Tu esposo este fin de semana. Eso ciertamente borró la conmoción y el horror de su rostro, solo para que regresaran cuando oyeron un último estruendo resonando sobre las brasas moribundas. Un trozo irreconocible de escombros carbonizados salió despedido a un lado, y de debajo apareció una figura de pesadilla. Vetas de brasas ardientes se entrecruzaban en un cuerpo formado completamente de carbón. La figura humana, sin ver, caminó hacia ellos, y como fragmentos de piedra tallados en una escultura, su cuerpo se desmoronaba a cada paso. Se hizo más pequeño y limpio a medida que se acercaba, hasta que, a solo 1 metro de Jaxley, se alzó una masa de carne y hueso. Se retorció y se contorsionó como un bogart indeciso sobre su próxima forma, con el sonido de carne molida y huesos crujiendo, hasta que se transformó en un niño. Desnudo e inmaculado, pero sonriendo de esa forma falsa y artificial con la que se estaba familiarizando incómodamente. La criatura habló. Me disculpo por mi fracaso en esta misión, dijo el cambiaformas, tras haber usado finalmente la carne no carbonizada que le quedaba para formar un nuevo cuerpo. Espero que no esté tan insatisfecho con mi desempeño como para desear que me autoelimine. Jaxley simplemente pudo sacudir la cabeza, demasiado aturdido por la imposible durabilidad de la criatura. No será necesario, dijo Jaxley. Hiciste una actuación maravillosa, y estoy deseando contárselo todo a tus creadores. Si fuera posible, la sonrisa de la criatura se hizo aún más amplia. Harry apagó el motor y levantó el caballete de la motocicleta antes de levantarse del asiento. Estaba en casa. ¿Sabes?, dijo la sombra de Regulus Black mientras se acercaban a la puerta principal, realmente aprecio que hayas intentado recuperar mi bicicleta, pero en retrospectiva, deberías haberla escondido entre el follaje y haberte aparecido de nuevo. El hombre, o espíritu, no se equivocaba. Pero aún así, era una victoria. Se conformó con no responder. Con un giro de manija, Harry abrió la puerta de la casa ancestral de su padrino, entre el sonido de ollas y sartenes. Al cruzar el umbral, percibió también los característicos sonidos de charlas, agua hirviendo y alguna risa proveniente de la cocina. El sonido de las duchas abiertas le llegó desde los varios baños de la casa. Aquellos rehenes no habían perdido tiempo en sentirse como en casa, ¿verdad? Potter. Dijo la voz de Diggle. Harry se giró hacia el salón demolido a su izquierda y vio que él y Sirius, el repartidor de pizza, se acercaban. Harry tenía ganas de ducharse, comer y acostarse, así que no perdió el tiempo en palabras bonitas. ¿Es Tia y Dudley?, preguntó. Vendados y en camas nuevas, respondió Diggle. ¿Mortífagos en el ático?, preguntó Harry. Encadenado y sedado, respondió Sirius. ¿Sus víctimas?, preguntó Harry. Afrontando la situación, le dijo Sirius. En la cocina o lavando semanas de suciedad, mugre y cosas peores. ¿Creachen y Dobby?, preguntó Harry. Estamos limpiando los escombros de tu batalla y haciendo planes para reparar los muchos agujeros que dejaste en las paredes y los techos, confirmó Sirius. Brillante. Bueno, si eso es todo, realmente debo retirarme por esta noche, dijo Harry mientras se dirigía a las escaleras. Sirius bloqueó su camino. Ay, otra cosa que realmente deberías ver, le dijo Sirius preocupado.
Harry le indicó a su padrino que lo guiara y a Digle que se quedara donde estaba. El viaje fue bastante corto, pues Sirius lo condujo hasta los restos destrozados y cubiertos de lodo de los Horcrux del retrato de Walburga. Sirius apartó la tela arruinada de la pintura para revelar una escalera oscura y estrecha que conducía hacia abajo. Bueno, eso seguro que fue interesante. Todavía no he entrado. Quería esperar a que regresaras. Ya que todo lo que tengo es una espada y un cuerpo mugle, explicó Sirius. Harry asintió una vez en señal de aprobación antes de sacar la varita de Draco, por lo que, con suerte, sería la última vez esa noche. Lanzó un humo silencioso y comenzó el descenso, con los hermanos Black siguiéndolo de cerca. Harry comparó mentalmente este pasaje con un modelo tridimensional de la casa. Si se basaran en las leyes sensatas y normales del espacio, este pasaje atravesaría directamente la cocina. Pero como las moradas mágicas solían alterar el espacio drásticamente, tuvo que despejar la confusión de su mente. El final del pasillo daba a una habitación estrecha, llena hasta los topes de pilas de papeles, libros de referencia y objetos extraños que le recordaron mucho a cosas que había visto en el despacho de Dumbledore. Había varias estanterías y un escritorio grande con una lámpara apagada, pero lo que llamó la atención de Harry fue una fuente de luz al otro lado de la habitación. Soltó el hechizo Lumos para intentar verlo mejor. Aparecían luces fluorescentes turbias dispuestas en anillos en el suelo. Al acercarse, vio que había figuras flotando sobre ellos, figuras humanoides en posición fetal. Al acercarse aún más, comprendió lo que eran. Tanques. Tanques cilíndricos de vidrio llenos de agua, como salidos de una película de ciencia ficción, y dentro de cada tanque había una persona desnuda. Había 6 en total. Un hombre pelirrojo de no más de 19 años, con un hombre rubio de edad similar a la izquierda. También había un caballero de cabello negro de edad similar a la derecha, junto con una pequeña niña rubia casi de su edad y un niño de cabello negro también cercano a su edad. En el centro mismo estaba una mujer de cabello negro, que era la viva imagen de Bellatrix Lestrange, o más halagadoramente, Andrómeda Tonks. Los demás, observó, parecían deformes. Sus rasgos faciales, dedos y órganos sexuales tenían la forma de cera derretida, hasta el punto de que sus ojos y bocas estaban completamente sellados. Esta mujer en el centro, sin embargo, estaba completamente formada. ¿Están vivos? Harry no pudo evitar preguntar. Fue entonces cuando notó los cordones umbilicales conectados a cada persona en el ombligo y que se extendían hasta el suelo de sus cilindros. De todas las cosas perturbadoras que Harry esperaba encontrar en el estudio secreto de Walburga Black, los clones humanos no estaban en la lista. Fue entonces cuando Sirius pasó junto a él y golpeó con fuerza el cristal del tubo central. Para sorpresa de Harry, la mujer abrió los ojos de golpe. «Levántate y brilla», saludó Sirius. «Madre».